Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oigan, el día de hoy me gustaría hablar un poco sobre un tema que es bastante importante y es el tema sobre la aceptación. Y bueno, me gustaría antes que nada mencionar que me gustaría que este tema se tome como con cierta reserva, ya que yo hablo en general, no estoy hablando de casos específicos. Bueno, dicho esto, quiero empezar diciendo que la aceptación vamos a empezar a entenderla desde la familia. La familia es como el primer contacto que vamos a tener nosotros con un grupo social. Entonces, bueno, pues la familia en mayor o menor medida suele ser narcisista, ya que nos van a aceptar o nos van a validar solamente si hacemos lo que a ojos de la familia está bien hecho. Si nosotros vamos en contra de los mandatos familiares, te conviertes en la oveja negra, o te conviertes en el negrito en el arroz, o en el mal visto, etcétera. En fin, el punto importante de todo esto entra porque la aceptación familiar no siempre es lo mejor para mi propia aceptación personal. Aquí yo quiero poner un ejemplo y por eso también me gustaría que lo tomen con cierta reserva. Si en algún momento tienen algún comentario que hacerme, me gustaría que me lo hagan de forma directa, alguna pregunta o lo que gusten. Porque yo voy a poner como ejemplo mi propia vida. Y bueno, miren, yo vengo de Xochimilco. Mi núcleo familiar sí, o sea, a pesar de lo que puedo opinar mi propia familia, pero es un núcleo familiar machista. El núcleo familiar era, digamos, cuando formábamos parte como de toda la familia, donde estaban abuelos, tíos, era muy machista. Entonces, ¿qué es lo que pasaba bajo esas circunstancias? Yo soy el primer nieto y el primer hijo. Entonces, wow, o sea, yo no sé, porque yo no estaba, yo en ese momento no tenía conciencia, pero me cuentan que cuando mi abuelo se enteró que su primer nieto fue hombre, que casi se vuelve loco de la emoción. Y ahí había una situación, que mi abuelo es una persona, fue una persona que tenía problemas de alcoholismo, fue una persona violenta, fue una persona que mentía, fue un hombre mujeriego, fue un hombre, tenía múltiples defectos, también tenía muchas virtudes, pero esos defectos de alguna forma formaban parte de él. Ahora, yo menciono que vengo de un núcleo familiar machista porque al ser yo como el primer nieto y al ser varón, para él fue como muy importante. Entonces, él intenta depositar en mí lo que pensó que era lo mejor de sí mismo. Empieza a depositar muchas cosas en mí. Pero con la edad yo empiezo a crecer y pues la educación de mi mamá, la educación de mi papá me fue guiando como por otro lado. Pero se seguía mencionando muy seguido y en algún momento me lo llegó a decir mi propio abuelo que yo era como su consentido. Por supuesto yo crezo como con esta idea de que sí, soy el consentido, soy el consentido, soy el consentido. Y pues vas creciendo de esa forma. Con el tiempo y esa educación que me fueron dando mis padres, que fue diferente, pues yo empiezo a adquirir como otra clase de gustos distintos. Por ejemplo, mientras todos mis amigos en cierta etapa les gustaba mucho, no sé, el fútbol o otra clase de deportes, a mí, por ejemplo, primero que nada me gustó mucho el básquetbol, pero conocí el ballet clásico y me enamoré del ballet clásico. Fui bailarín de ballet algunos años, a mí me gustó mucho, pero digamos, primer roce como muy fuerte, porque no le gustó esto para nada a mi familia. Tenían hasta la idea de que era yo gay. Y yo como, no, espérense, yo no soy gay. No, es que sí, nada más por bailar ballet. Y yo como, eso no tiene como ningún sentido, pero de acuerdo. Esa fue como la primera situación que yo tuve. Yo era muy joven en ese tiempo. Entonces, de todas maneras no les hice mucho caso. Pero hubo una cosa que sí me afectó. Y fue que de alguna forma, poco a poco me di cuenta que me sentía dejado de lado por mi abuelo, por ese mismo abuelo que decía que yo era su consentido, como que yo me sentía hecho a un lado. Sigo creciendo y me comienza a hablar de otras cosas, como que en algún momento llegué a llevar una novia a mi casa, en alguna fiesta familiar la conoce mi abuelo y me dice, ¿qué? ¿Nada más andas con ella? O sea, ¿qué? ¿No tienes otra? ¿Que siempre vas a traer a la misma? O sea, seguíamos como con ese asunto. Yo no dejaba que me afectara demasiado, pero la realidad es que tuve que ser honesto conmigo en algún punto y dije, es que sí, o sea, como que sí siento por ahí algo feo, ¿no? Sí siento que algo me lastima. Pero ok, pues yo seguí con mi vida, yo seguí dentro de mi línea, y pues ya, eventualmente como que me siento completamente hecho de lado cuando mis otros primos comienzan a crecer.
y mi abuelo comienza como a tener una interacción diferente con ellos. Pero ¿por qué es que comienza a suceder esto? Porque ellos sí seguían como estos mandatos de lo que mi abuelo pretendía. Entonces, ojo aquí. En el momento en el que yo me cuestiono, porque yo digo, híjole, sí me siento mal porque no me acepta, pero al mismo tiempo me llega la idea de, bueno, a ver, si para que me acepte y para ser yo su consentido nuevamente y para sentirme aceptado y validado familiarmente, necesito ser borracho, ser violento, ser infiel, ser mentiroso, yo como, pues creo que tu descontento conmigo es un halago, no es una ofensa. Ese fue como mi pensamiento en ese momento y para mí en ese momento fue como una epifanía porque fue algo liberador para mí. Claro, ahora yo lo puedo platicar como muy abiertamente, ya de una forma más tranquila, pero no fue un proceso realmente que me llevara poco tiempo. Ahora, también aquí quiero aclarar algo. Yo de ninguna manera estoy diciendo que mi abuelo me hizo daño. Sí, porque la realidad es que a ese señor yo lo amé desde el primer día que yo tuve uso de conciencia hasta el último día de su vida. Pero ojo con esto, porque el hecho de que yo lo amara mucho no quiere decir que yo lo quería junto a mí, porque a las personas que están en nuestra vida hay que aceptarlos como son, pero ponerlos donde merecen. Y a veces, cuando no somos compatibles con la persona, pues simplemente tenemos que aceptar eso, que no somos compatibles, o sea, no checamos, no hacemos match. Entonces, te quiero o te amo, pero ¿sabes qué? Quédate por allá lejecitos donde no me hagas daño. O sea, qué gusto verte, pero no tanto porque me hace daño a mí. Sí, entonces, en ese sentido, es más importante la validación propia que la validación que nos pueda dar incluso la familia. Pero nosotros empezamos a aprender que necesitamos esa validación familiar o que necesitamos esa validación social o la validación de la pareja y de hecho nosotros empezamos como a hacerlo, no sé, lo empezamos a convertir en algo que es como de primera necesidad y no lo es. Ahora, por supuesto, el por qué lo hacemos es porque, como lo reitero, venimos de una familia narcisista en mayor o menor medida, pero salimos a una sociedad que es completamente narcisista. Entonces, lo que aprendemos en casa se refuerza socialmente. Por eso es que nos cuesta como tanto trabajo salir de esta situación o poder entender estos conceptos, poder entenderlos en nuestra propia vida. Yo entiendo que es bien complicado. Pero bueno, eso es lo que quería comentar básicamente sobre este tema. Si quieren comentar, si me quieren comentar algo, si me quieren hacer una pregunta más directa, yo con todo gusto respondo. Que tengan una buena tarde.